23. Y luego le voy a pedir que salte a Job capítulo 33, verso 14. Quiero que le demos una ofrenda de palma a todos los que nos visitan en esta tarde. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición tenerle en casa. Isaías 28, verso 23. Dice las Escrituras, rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios: está atentos y oí mi voz. Atendé y oí mi dicho. Job capítulo 33, verso 14 en adelante. Dice el escritor: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre, mira el problema cuando Dios habla, no es Dios. El hombre no, dígalo fuerte, el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dele esa ofrenda de palma a la palabra en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Yo quiero en esta tarde, más que predicar, quiero enseñar. Yo quiero hablar bajo el tema accediendo a la voz de Dios. Accediendo a la voz de Dios. Tócame a alguien, dile: vamos a acceder a la voz de Dios. Pero qué emoción usted tiene para eso. Maicá, su nombre. Toque a alguien que le quede cerca. En la obediencia está la bendición. Mírele a los ojos, sáquele el dedo profético. Dile: vamos a ceder a la voz de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso con propiedad, con autoridad. Fuerte. A su nombre. Todo lo que respire. Todo lo que respire. Aleluya. Gloria a Dios. Accediendo a la voz de Dios. Hoy yo quiero enseñar algunos principios de cómo oír a Dios. Cómo podemos hacer para escuchar la voz de Dios, no de manera esporádica, sino de manera continua. El éxito, hemos venido hablando de la vida de un hombre, de la vida de una mujer, está en escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 28 sobre la obediencia de la obediencia. Y empieza diciendo: si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás. O sea, hay una bendición en escuchar a Dios, pero hay una bendición más grande en obedecer lo que Dios nos habla. Por eso esto tiene una conexión con lo que le hablaba el día viernes sobre el impacto de la voz de Dios. Porque cuando tú tienes capacidad de escuchar a Dios, de oír a Dios, entonces tú vas a tener la autoridad para hablar de parte de Dios. Y cuando las palabras de Dios salgan por tu boca, hay un peso en ella. O sea, cuando tú hables de parte de Dios, después de haber escuchado a Dios, las cosas que no se ven empiezan a verse. O sea, hay una materialización de todo lo invisible a un plano visible. ¿Están conmigo todavía? Por eso la iglesia tiene que anhelar, tiene que desear, tiene que apasionarse por la voz de Dios. Es más que escuchar una predicación, es más que cantar ciertas canciones. Yo necesito ir a Dios para tomar decisiones correctas. ¿Con quién me voy a unir? ¿Con quién voy a caminar? ¿Cuál es la pareja que voy a tomar? ¿Con quién voy a establecer una alianza? ¿Con quién me voy a asociar en un negocio? ¿En qué iglesia me voy a congregar? Hay que buscar a Dios para esto, porque hay gente que van de una iglesia a otra sin la dirección de Dios. Y el problema no está en si Dios está en el lugar o no está en el lugar. El problema está en que si Dios te guió a ese lugar, si Dios te guía a un lugar, no hay infierno, no hay diablo, no hay prueba, no hay de pronto problema que te pueda mover del lugar. Porque cuando Dios habla, Dios trae seguridad y trae firmeza a la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Entonces necesitamos levantar una generación que aprenda a oír a Dios, para que las decisiones que nosotros podamos tomar sean decisiones acertadas. Porque muchas veces tenemos que arrepentirnos de cosas que estamos haciendo ahora porque dimos paso fuera de la voluntad de Dios. Y cada vez que Dios llamó a un hombre, a una mujer en la palabra de Dios, siempre empezó por el oír. ¿Están conmigo todavía?
Entonces el profeta Isaías nos habla en el capítulo 28, verso 23. Recuerde que quien está hablando, voy de menos a más, es un profeta. Así que es una persona con un contenido alto de sensibilidad espiritual, que es algo que tiene que depositarse, activarse y despertarse en nosotros. Si somos insensibles a la voz de Dios, no la vamos a escuchar. Entonces yo quiero darle códigos, quiero darle principios, y si usted lo aplica hoy, usted va a escuchar a Dios todos los días de su vida. 2, 3, 4 nada más. Esa es la razón por la cual nos esforzamos tanto y vemos pocos resultados. O sea, más usted puede lograr en escuchar la voz de Dios que sudar demasiado. Hay personas que se quedaron en lo que Génesis capítulo 3 habló, y con el sudor de tu frente trabaja. Ahora, yo no estoy diciendo de que no hay que trabajar, que no hay que sudar para conseguir ciertas cosas, pero cuando eso sale, eso viene bajo la consecuencia de la desobediencia de Adán. Eso es una maldición. ¿Están conmigo acá? Ahora, Dios puede bendecirte, prosperar tu vida, sencilla y únicamente escuchándolo a Él. Ya. O sea, usted se recuerda, Moisés está por 40 años cuidando las ovejas de su suegro llamado Jetro. Ese era el trabajo que él hacía, pero nunca prosperó, nunca avanzó, ni económicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, hasta que cuando se acerca al monte Oré, que es el monte de Dios, y dice que ve una zarza que arde y no se consume, y dice que cuando se va a acercar le habla y le dice: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Allí la vida le cambió. Dios le dice: te voy a levantar como un libertador para liberar a mi pueblo de la opresión de Egipto. Desde allí en adelante la vida de Moisés cambió dramáticamente. Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a prosperarlo, Dios empezó a darle favor, él empezó a ver cosas sobrenaturales en su vida. Todo fue resultado de la voz de Dios. Yo no sé si le viene a hablar gente que han escuchado a Dios y pueden decir: mira, pastor, Dios me habló que hiciera esto, y hoy puedo ver los resultados en mi familia, en mi matrimonio, en el ministerio, en el negocio. Alguien que diga: quiero oír la voz de Dios. Entonces el profeta no está hablando, un hombre sensible a Dios, y él está diciendo: está atentos. Si usted no le da su atención a Dios, puede ser que Dios le esté hablando y usted no discierna la voz de Dios, porque no le ha dado su total atención a Dios. O sea, yo le puedo probar que a todos nosotros que estamos aquí, Dios nos ha estado hablando constantemente. Algunos dirán: pero yo nunca he escuchado a Dios. El problema es que tú no estás atento a la voz de Dios. Por eso tú no puedes discernir o interpretar lo que Dios te habla de manera correcta. Así que el profeta nos está dando un código: está atento, oí mi voz, atendé y oí mi dicho. Luego nos habla el escritor de Job y nos dice, revelando un poquito más en el texto que leíamos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre, ¿cuál es el problema? No entiende. O sea, el problema no está en lo que Dios nos habla, no está en el mensaje que Dios nos da, está en la incapacidad que tenemos para entender lo que Dios nos habla. Por ejemplo, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Hay algunas escuelas proféticas de activación a los sentidos espirituales. Así como usted tiene sentido físico, usted tiene sentidos espirituales. Solamente que en el espíritu nuestros sentidos son distintos a los sentidos naturales. Por ejemplo, en lo natural, para usted ver, usted necesita estos ojos. Pero en el espíritu usted ve a través de el entendimiento. No están aquí conmigo. Por eso Pablo habla, quiero enseñarle en esta tarde, Efesios 1:18, sin perder de vista, usted lo puede anotar. Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y orando a Dios para que nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, en el espíritu yo veo a través de lo que yo entiendo, y lo que yo entiendo en el espíritu es lo que yo puedo ver. Dios le habla a José, no a través de palabras, sino a través de imágenes. Él ve estrella, él ve sol, él ve luna que se inclina, pero él entiende el mensaje de parte de Dios. Estas estrellas es más que algo literal. Las estrellas eran representación de sus hermanos. El sol representaba a su papá Jacob y la luna representaba a su madre. Así que como él puede discernir el lenguaje de Dios, entonces él puede recibir y él puede afirmar su vida en lo que Dios le estaba hablando. Por eso es importante aprender a oír a Dios. Diga conmigo: oír a Dios. Por eso uno dice, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece en el lecho, entonces revela al oído
de los hombres, le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. O sea, ve la importancia de oír a Dios y entender lo que Dios nos está diciendo. Nos va a ayudar a tomar paso. Por ejemplo, cuando Dios quiere hablarle a Jonás de que tenga que ir a Nínive a predicar, Dios le habla audiblemente. Diga conmigo, audiblemente. Cuando Jonás se despía de la palabra, del propósito, del plan de Dios y se va a Tarsis en una barca, ahora Dios le habla a Jonás, pero no le habla audiblemente. No le habla a través de imágenes, no le habla a través de un sueño, no le habla a través de una visión. ¿Sabe cómo Dios le habla a Jonás? Le habla a través de una tormenta que se levanta. Era Dios diciéndole: Jonás, tienes que llegar al lugar que yo destiné para tu vida. Es decir, puede ser que Dios te esté hablando en estos últimos tiempos a través de circunstancias, a través de tormenta, a través de adversidades. Pastor, pero todo me va mal, las cosas no me salen bien. Algo Dios te está diciendo a través de lo que tú estás atravesando, pero no estás entendiendo el lenguaje de Dios, no estás entendiendo la palabra de Dios, y por eso no puedes beneficiarte de lo que Dios tiene para ti. A su nombre. Ahora, yo le hablaba el día viernes de que el Espíritu Santo solamente habla lo que Él oye. Imagínense cómo el Espíritu de Dios pudiera hablarme. Voy a ponerme de ejemplo. Si Él no escucha algo, aún para yo poder recibir una palabra del Espíritu Santo, Él, siendo Dios, tiene que oír algo del cielo. Por eso dice la Biblia, Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que... El Espíritu nos habla, pero lo que Él no está hablando es lo que Él está escuchando. De manera que lo que yo como hombre de Dios, usted como hombre o mujer de Dios, tiene que hablar también es lo que usted escucha de parte de Dios. Por eso le explicaba, no tengo prisa, quiero poner esta plataforma, de que Dios nos dio dos orejas y una sola boca. ¿Por qué? Para que nosotros escuchemos más de lo que hablamos. Por eso la Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Cuando desarrollas la capacidad auditiva de escuchar a Dios, tus palabras van a salir con autoridad. Eso era lo que hacía la diferencia entre Jesús y los fariseos de su momento. La gente escuchaba predicar a los fariseos, nada pasaba, nada se movía, no había milagro, no había sanidad, no había una profecía, no había ninguna señal, no había ninguna maravilla. Pero cuando Jesús estaba hablando, pasaban cosas raras, sobrenaturales. Los enfermos se sanaban, el cautivo se liberaba, las palabras eran confirmar, y la gente decía: ¿con qué autoridad tú hablas? ¿Con qué capacidad? ¿De dónde viene el poder que hay en tus palabras? Es que lo que yo hablo, Jesús lo decía, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer, pero solamente digo lo que escucho al Padre decir. Yo vine a profetizarle a alguien en esta tarde que tus oídos una vez más se van a abrir para escuchar la voz de Dios, para que cuando abras tu boca, entonces los cielos se tengan que mover, el infierno va a tener que temblar, las cadenas se van a tener que romper, la brujería va a tener que disiparse. Algo le va a acontecer a tu vida. El éxito no viene por los años que tengas en la iglesia, el éxito viene de oír la voz de Dios, obedecer a Dios. Allí viene tu avance. A su nombre. De hecho, en Génesis capítulo 1, nada existió si no fue por la voz de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aun cuando va a ser al hombre, dice: y dijo Dios, hagamos. Él podía hacerlo sin decir nada, pero cuando Él lo va a hacer, está contenida la voz de Dios en la anatomía de la creación suya y de la creación mía. Por eso, cuando a Jesús está en Jerusalén y la gente está tirando gama, está en la fiesta de los tabernáculos, y Jesús se levanta y dice: si ustedes no la alaban, las piedras lo van a hacer. Ahora mi pregunta es: ¿cómo las piedras pueden alabar a Dios? ¿Será que ellas hablan? Y científicamente comprobado, se llegó a la conclusión a través de investigaciones de que la molécula más pequeña, los átomos más pequeños tienen un sonido. Por eso es que antes de que salga el sol, lo primero que las aves hacen es alabar a Dios en su lenguaje. El mar alaba a Dios. El problema es que usted está aquí sentado y le cuesta dar un aleluya, un gloria a Dios, un amén. Lo que va a traer vida sobre tu vida es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo le decía a la gente en el discipulado que tuvimos hoy,
de que hay gente que tienen años de vida. La madurez no viene por los años de vida que tú tengas. No te equivoques, no te deis personaje que yo tengo 40 años. Eso a mí no me importa. Tu madurez no viene por los 40 años de vida que tú tengas. Porque hay gente que tienen años de vida, pero no tienen vida en los años que tienen. No han aprendido nada. Aquí están vacíos, pero de pronto hay alguien que tiene 17 como un José. Hay alguien que tiene de repente unos 19 como Daniel, como Sargá y me sabe nego, pero tienen convicción de parte de Dios. Dios no puede librar del horno de fuego, pero aunque no me libre, yo voy a seguir orando, voy a seguir adorando, voy a seguir alabando, porque conocen a su Dios. ¿Y de dónde viene? De escuchar la voz de Dios. Lo que activa la vida de Dios en un hombre, en una mujer, en una iglesia, en un ministerio, es la voz de Dios. Por eso tú tienes que hacer espacio para oír a Dios. Diga conmigo, oír a Dios. Dígalo fuerte, oír a Dios. Si usted no escucha a Dios, ¿qué puede decir usted? ¿O qué puedo decir yo? Nada. Pero aún lo que yo escucho de Dios, escucha atentamente, viene de lo que él escucha del Padre. Él no hablará por su propia cuenta. Lo que él oyere, eso es lo que él hablará. Ahora, déjeme darle, siguiendo introduciéndome, una de las razones por las cuales nosotros no podemos oír a Dios. ¿Cuántos quieren aprender eso? Vine a hablarle por lo menos a dos o tres. Hay gente que querían otras cosas, cómo matar a mis gigantes. Si tú escuchas a Dios, tú vas a poder enfrentar tu gigante. Si usted escucha a Dios, usted va a poder salir del desierto a la tierra prometida. Si usted aprende a oír a Dios, es como le he dicho, el que escucha la voz de Dios, Dios siempre le va a hablar a otros acerca de ti también. Dios le va a dar tu nombre a ciertas personas, le va a hablar de tu necesidad a ciertas personas sin que tú la pidas. La Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Por eso en mi momento de oración, yo no le estoy pidiendo a Dios comida, yo no le pido a Dios bebida, yo no le pido a Dios vestido. Yo quiero conocerlo a Él, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, yo quiero ser más sensible. Cuando llega a la iglesia, yo quiero poder discernir dónde está Dios, cómo es que Dios se va a mover, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hablarle. Yo quiero llorar en la presencia de Dios, no me importa quién me vea, no me importa quién está delante de mí. Y cuando tú capturas esas cosas espirituales, las cosas naturales te van a perseguir. Tú no vas a tener que buscar cómo pagar tus deudas, Dios se va a encargar de proveerte. Yo vine a sacar a alguien de lo natural, a alguien de lo humano, a ir a las cosas espirituales. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y el que puede ver lo imposible, el que puede ver lo invisible, entonces puede hacer lo imposible posible de parte de Dios. Alguien que diga la voz de Dios. Dos cosas, tome nota. Número uno, la ansiedad y la preocupación anulan la capacidad auditiva de oír a Dios. Por eso es que hay gente que aunque se mete 3 horas orando, a alguien le voy a bendecir la vida, no oyen nada, porque ellos piensan que está en lo que ellos van a decir. Hablaste por media hora en tu supuesta oración, cuando te callaste, cegaste la boca para escuchar a Dios, porque lo que va a dimensionar tu vida no es lo que tú le puedas decir, lo que tú le vas a decir a Dios, ya Él lo sabe. Pero quien no sabe lo que Dios quiere decirte es usted, soy yo. Así que hay un momento en mi relación con Dios que tengo que hacer silencio. Dios, dame una respuesta, háblame, ¿qué es lo que quiere decirme? Eso es lo que va a transicionar y dimensionar tu vida. Entonces la religión le enseñó a decir mucho. Por eso le decía, hay gente que quiere decir algo aunque no tiene nada que decir. Por eso tenemos en la iglesia un montón de papagayos. Toman las palabras de ajena, una prédica ajena, y la dicen a esa persona que está predicando lo que tú posteas. A esa persona ella aprendió a oír la voz de Dios, y por eso está siendo transformada. Así que más que postear algo, decir lo que otra persona está diciendo, es conectarte con el Dios que le cambió la vida a ella, que le cambió la vida a él. O sea, es tomar la esencia que hay detrás de la persona y no quedarte con las palabras. Wow, qué bonito predica, qué bonito alaba. No, es que hay algo detrás. Mira, es como mi esposa siempre me dice, yo sé cuando tú estás orando y cuando tú no estás orando. Y cómo te das de cuenta. Me decía, es que mira, muchas veces yo te puedo escuchar predicando y no siento un peso, no veo autoridad detrás de tu palabra. Así mismo hay gente que alaba, canta y no hay nada, no hay un respaldo detrás de ellos, porque todo viene como resultado de la voz de Dios. Por eso la Biblia dice, echa toda tu ansiedad ante Dios. Él tiene cuidado de ti. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber.
¿Qué vas a vestir? Tu Padre Celestial conoce tus necesidades antes que tú se las pidas. Ve a Dios, conócelo. Dile: Señor, abre mis oídos, éfata. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero ver el reino espiritual. Quiero ver ángeles bajar y subir. Yo quiero poder sentir tu presencia. Allí viene el impacto a la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que imposibilita o anula la voz de Dios? La ansiedad y la preocupación. Escúcheme, por favor. Le voy a revelar algo. ¿Usted está listo para eso? Cuando las personas oran y buscan respuesta de Dios, ya están en un estado de ansiedad y de preocupación. En ese estado no pueden oír a Dios. Si tú vas a orar buscando respuesta a Dios, tú no lo vas a oír, porque ya tú estás en un estado de preocupación y de ansiedad, buscando recibir algo. Por eso cuando yo voy a relacionarme con Dios, yo no voy buscando nada. Yo voy abierto a lo que Él quiera darme. Si me toca esperar, mira, a veces, ¿qué es lo que trae vida a nuestra relación con Dios? No es las tantas cosas que tú puedas decir. Yo no me voy a parar de ahí, del piso, hasta que Dios no me hable. Y si tengo que esperar 2 horas quedándome allí y Dios no me ha hablado, pues voy a esperar que pasen las 2 horas. Si Él no me habla, no me muevo del lugar. ¿Qué nos enseñó la religión? Ve con tu lista larga. Señor, te presento a mi familia, mi abuelo que está enfermo en el hospital. Señor, sánalo, tócalo, a esto. Y empezamos a pedir un montón de cosas. Nos levantamos y nos vamos. Amén. ¿Y de dónde viene? Acabo de venir a orar. Wow, qué presencia. Tú no sentiste absolutamente nada. Tú estabas ansioso, estabas preocupado, esperando recibir algo de parte de Dios. Ve con la mente abierta. Ve con el corazón abierto, adórale, alábale, exáltale, enamóralo, exprésalo. No le pida absolutamente nada en ese espacio. Mientras tú estás exaltando su presencia, probablemente la voz de Dios va a llegar y te va a hablar en la situación que tú estabas esperando, aunque tú no estabas buscando eso. Y entonces cuando tengo la palabra, tengo la respuesta, cuando me levanto de allí, puedo ver los resultados de Dios. Las cosas en la familia cambiaron, las cosas en la economía cambiaron, las cosas en el ministerio cambiaron. Yo vine a hablarle a una generación apasionada por la voz de Dios. Esto es más que cantar una canción. Esto es más que escuchar una prédica. Esto es más que decir la palabra de Dios dice. Esto es abrir el oído a la voz de Dios. A su nombre, digan conmigo: luz. Yo le he explicado de que el ser humano es un ser tricótomo. Algunas corrientes teológicas hablan de que el ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Esto es la anatomía del ser humano. Pero en estos 3 estados, cada estado, lo he explicado en varias ocasiones, tiene un nivel de luz. Por ejemplo, la luz del cuerpo es la luz del sol. La luz del alma es la luz del conocimiento o la información. La luz del espíritu es la luz del saber o de la revelación. Por eso le he dicho en varias ocasiones que en el espíritu no se aprende, se sabe. ¿Quién le enseñó a Adán cómo se iba a llamar los animales? Dios lo tomó, lo puso en el huerto del Edén. Señorea la tierra. Ponle nombre a los animales. ¿Y cómo le voy a poner a este? La revelación, el saber está dentro de ti. Te va a venir de manera espontánea. ¿Cómo se va a llamar este? León. Gato. Mira, déjeme mostrárselo. ¿Usted se recuerda cuando Jesús sube al monte y se transfigura? Dice que en ese lugar se le aparece Moisés y Elías. En ese momento, averigüe como usted quiera, no existe cámaras. No hay forma de sacarle una foto a alguien. Pero cuando se aparece Moisés y Elías, está Jacob, Juan y Pedro con Jesús. Dice que Pedro se da de cuenta de que quien estaba al lado de Cristo, el Mesías, era Moisés y Elías. Mi pregunta es: ¿quién le dijo que ese era Moisés y Elías? ¿Cómo él se dio de cuenta? ¿Cómo él supo quién era esa persona? Usted no está aquí. La luz del espíritu. Entonces, usted me puede estar viendo aquí físicamente, pero en el espíritu nosotros nos vemos como rayos de luz. No sé si subir o bajar un poquito al contenido. ¿Usted está listo para esto? No, de verdad, con todo humildad quiero decir, ¿está listo para esto? No quiero despagamar. Escuche esto: Dios no despagama nada. Dios nunca le va a dar algo que usted no tenga la capacidad de manejar. Por eso le decía a la gente en el discipulado: más que pedirle a Dios, Señor, dame, tú puedes tener buenos deseos de querer cosas grandes. Si Dios no ve la capacidad en ti de manejar esa cosa grande, no te va a llegar. Así que lo que tú tienes que hacer es expandir la vasija. Ahora, en el mundo espiritual de Dios, todo opera y se mueve por luz.
revelación. Ahora, los ángeles en el espíritu son atraídos por la luz que emana de nosotros. Y la intensidad de nuestra luz está determinada por el nivel de revelación que tengamos a la voz de Dios. Por eso hay gente que pueden ver cosas espirituales y hay otros que no. No porque no puedan, es que según sea la capacidad o la intensidad de tu nivel de luz, es lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Por eso Pablo llega a la iglesia de Corinto y dice: yo quería hablarle a ustedes como espirituales, pero yo no pude. Yo tuve que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y por qué que tú te sientes espiritual? No es como yo me sienta, es como ustedes están. ¿Por qué? Porque en ustedes todavía hay celo, hay envidia, hay competencia. Uno dice que son de Pablo, otro dice que son de Apolo, otro dice que son de Cefas, que era Pedro. Pero ustedes no entienden la madurez espiritual. Gozan de muchos dones, pero no tienen fruto del Espíritu. Por eso Pablo toma todo un capítulo, en el capítulo 13, para hablarle del amor de Dios, que es el fruto más grande del Espíritu Santo. Si en usted hubieran amor, su vida fuera diferente. Ustedes dejarían de estar envidiando lo que otro tiene y enfocarte en lo que Dios te ha dado a ti. Es por eso que mira, he venido diciendo en estos últimos meses, desde enero para acá, mi vida ha tomado otro curso. Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? Porque dejé de estar mirando a otro, dejé de estar pendiente a la vida de otra persona y empecé a enfocarme en mi propia vida. Empecé a fortalecer las áreas débiles, empecé a corregir las cosas que no estaban bien de mi vida, porque quiero avanzar, quiero crecer. Empecé a cegar mis oídos a gente que no aportaba y edificaba nada a mi vida. Me aparté del ambiente que no sumaba a mi vida espiritual. Y ¿sabes qué? Hoy en día estoy avanzando, estoy prosperando, oído, me estoy enriqueciendo también. Pero lo bueno del asunto es que no se trata de dinero, se trata de paz, se trata de gozo, se trata de satisfacción. Puedo reír, puedo alabar a Dios en medio de los problemas. Le decía a una persona, si se me acaba, sí, me estoy enriqueciendo, pero no se trata de dinero. Se trata de que tengo una paz innegociable. Se trata que he aprendido a ignorar cosas que no producen nada bueno a mi vida. Y eso está trayendo una satisfacción. No estoy viendo a quién Dios le da. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Porque el error y el fracaso y el estancamiento viene cuando tú estás mirando lo ajeno. A cada uno Dios destinó darle algo. A ti Dios tiene algo especial para tu vida. No te enojes por la bendición de otro. Hay una para ti. Pero mientras la bendición no llegue, prepárate. Busca a Dios, ora. Únete en una relación con Dios. Escucha la voz de Dios. Aprende a discernirlo y entonces tu tiempo llegará. A su nombre. Ahora, si la luz que hay en nosotros es baja, va a pasar dos cosas. Dígame qué, pastor. Número uno, los ángeles y todo el ámbito, el mundo espiritual, no va a poder identificarlo a usted. Y lo segundo es que si su luz es baja, usted no puede identificar las cosas espirituales. De ahí que Pablo dice, al hombre natural, las cosas del Espíritu son una locura. ¿Se recuerda lo del viernes? Éfata. Jesús toma los dos dedos, se los mete en el oído, escupe. Menos que el cargado fue grande. Voy a traerlo al término colonense. Pero era el medio que Jesús tenía que utilizar para sanarlo. Ahora, pregunta, mira, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros queremos que Dios haga las cosas de nuestra manera. Y si usted no está abierto a la voz de Dios, usted no la va a escuchar porque usted está esperando que Dios le hable de X forma. Entonces no importa si me va a abrir los oídos a través de un escupe, pues escúpeme, pero sáname. Prefiero que me escupa y sanarme que no me escupa y quedarme sordo y mudo todavía. ¿Se recuerda del sirio llamado Naamán? Dice que el tipo donde el profeta Elías tiene lepra. Y el profeta Elías dice que ni siquiera Eliseo, ni lo recibe. Mientras él está llegando a Eliseo, dice que el criado sale. Y el criado le dice de parte de Eliseo, ve al río llamado Jordán y zambúllete 7 veces. El tipo se pone bravo. Pero tú sabes cuántos ríos hay mejores que este río llamado Jordán. Era un río sucio, donde las aguas se mezclaban. Pero era la condición espiritual de Dios para quitarle la lepra. No importa las cosas que tengas que pasar. No importa la vergüenza que tengas que enfrentar. Si te va a producir cosas buenas,
a tu vida, pues acéptala, ábrete a ella. Ese lugar que Dios tiene para ti. Cuando se mete en el bendito río que no quería meterse, entonces la lepra se le va. Yo no sé cómo Dios te va a sanar, yo no sé cómo Dios te va a liberar, yo no sé cómo va a restaurar tu matrimonio, probablemente sea en tu peor condición, en tu peor temporada, pero si puedo ir a Dios, la restauración llegará, el milagro llegará, la liberación llegará. Por eso es que Dios vino por los vil, por los menospreciados. Gente que no se crea tantas cosas. A veces nuestros estudios, a veces nuestras reputaciones humanas obstaculizan la voz de Dios en nosotros. A su nombre. ¿Están aquí conmigo todavía? Cuando su luz se baja, el mundo espiritual no puede verlo a usted, y usted no puede ver el mundo espiritual. Entonces ahí hay un problema, porque los ángeles, los serafines, los querubines, Dios, su presencia, su poder es atraído por la luz. Por eso usted va a ver que a veces en medio de una administración los hombres y mujeres de Dios caminan mucho. ¿Y por qué será que oró por ella y no me puso la mano ahí? Porque ellos están siendo atraídos por una luz. Tu demanda, la pasión que haya en ti va a provocar que Dios le hable a esa persona para darte una respuesta a ti. Pero si tú viniste cegado, no, es que la comida, no comí nada, la nevera está vacía, en ese estado de ansiedad, de preocupación, Dios no puede hablarte, Él no puede tocarte, la presencia de Dios se está moviendo, la gente está llorando, está cayendo al piso y yo estoy indiferente, no está pasando nada. No es que nada se esté moviendo, es que tú estás obstaculizado a la voz de Dios. A su nombre. Estoy bendiciendo la vida de alguien. El mundo espiritual permanece inaccesible para nosotros mientras nosotros sigamos siendo dominados por la carne. Por eso hay que sacar a la iglesia a la carne. Está muy entretenida ahí. Usted no ve que se la pasan peleando entre ellos mismos. El hermano no me saludó. Tú eres un carnal. No me gustó la prédica, tú eres un carnal. Es que no se puede percibir y recibir un mensaje en el espíritu en un estado de la carne. Es que a mí me gusta más cuando adora a fulano de tal. O sea, tú le pones condición a Dios. Dios dice, en ese estado yo no puedo ministrarte, yo no puedo tocarte, yo no puedo hablarte. Quita las condiciones. Por eso le decía, mira, es verdad que hay gente en cierta medida que no han construido nada, que van a querer darte ideas constructivas. Y hay momentos que tú no puedes aceptar ideas de todo. Gente que no ha construido nada no puede tratar de construir algo a tu vida. Pero espérese, déjeme explicarle cómo opera el mundo espiritual. Pero hay otros momentos, dependiendo del contexto espiritual, que Dios va a levantar a un Jetro que quizás no ha llegado a una universidad, que no tiene el conocimiento que tiene Moisés, que no ve a Dios cara a cara, que no escucha a Dios como le escucha a Moisés. Pero será ese que Dios va a utilizar para hablarte a ti. Su nombre sea. O sea, tenemos muchas barreras. Por eso no podemos oír la voz de Dios. Usted no ve, desde el momento que empieza la alabanza o la oración y yo vengo aquí adelante, usted no me va a ver en ningún instante mirar hacia atrás. Usted no me va a ver en ningún instante mirar ni a derecha ni a izquierda. Me conecto inmediatamente. No me importa quién llegó, quién vino, si la iglesia está llena o está vacía. Yo me tengo que conectar. Porque mientras esté conectado al wifi del cielo, puedo percibir las cosas que están allá aquí. Puedo ver cosas que los mortales no pueden ver. Puedo percibir lo que los mortales no pueden percibir. Puedo oír lo que los mortales no pueden oír. Por eso dile a alguien, tienes que conectarte a su nombre. Ahora, quiero que me lleves a Apocalipsis, por favor. Capítulo 1. Alguien está siendo bendecido. Diga, accediendo a la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, verso 10. Apocalipsis 1:10. Mira, si usted toma esto que le voy a enseñar, usted va a escuchar a Dios así. Pastor, y se debe enseñar a oír a Dios, claro. Por eso en la Biblia había algo que se llamaba presbiterio profético. Eliseo nunca vio nada espiritual hasta que el criado de Eliseo, Jesse, nunca vio nada espiritual hasta que Eliseo le puso la mano, oró por él y le hizo ver en un momento difícil. Mira, yo creo que tú veas lo que yo estoy viendo. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Escúcheme, no aplaude, espérese. Es verdad que hay gente que están en contra de mí,
Hay gente que están en contra de esta iglesia. Hay gente que están en contra de nosotros. Pero es verdad también de que son más los que están a favor que los que están en contra. No me voy a entretener. No me voy a dejar envolver por los que están en contra. Voy a enfocarme en los que están a favor. Dios está a favor de mí. Hay una generación que está a favor de mí. A esa generación le voy a servir, le voy a predicar, le voy a ministrar. Por ello me voy a esforzar. Por ejemplo, en estos días miraba en nuestra cuenta de Instagram, en los últimos 30 días hemos alcanzado 9,360 personas. En nuestra red de Facebook, en los últimos 28 días hemos alcanzado alrededor de 18,125 personas. En nuestro canal de YouTube hemos alcanzado alrededor, en los últimos 28 días, 27,355 personas. Ahora, el último video que subimos, la gente está comentando: wow, qué bendición, palabra, están compartiendo el video. Pero se mete uno y dice: ¿y por qué esa foto allá detrás? Es que el modernismo. Vaya, no tengo tiempo para ti, ni le voy a contestar. Porque tienen una forma. El hecho, escúcheme, yo voy a poner Isaías y voy a poner Ezequiel. Cuando Isaías ve a Dios, dice Isaías: lo vi sentado en su trono y su falda llenaban el templo. Cuando Ezequiel ve a Dios, dice que lo ve como un fuego refulgente que envolvía todo el lugar. Ahora, si usted pone a estos dos a hablar de su experiencia, probablemente si Ezequiel escucha a Isaías, le va a decir: hereje, Dios no usa falda. El hecho de que a ti Dios no se reveló con faldas que llenaban el templo no significa que mi experiencia no es verdadera. Ten cuidado de decir que no es de Dios, porque tú no lo puedes ver, porque tú no lo puedes percibir, porque a ti no se te ha manifestado. Y de pronto Isaías va a decir: no, Dios usa falda. Y Jeremías va a decir: no, Él es un fuego refulgente. A cada uno Dios se le va a manifestar de acuerdo a su estado espiritual en la cual se encuentre. Por eso es que a la gente de campo le hablaba cosas de campo, al sembrador le hablaba de siembra, al agricultor le hablaba de agricultura, al pescador le hablaba de peces. A cada uno de acuerdo a la capacidad o el estado espiritual que tú tengas. Hay algunos que no van a ver ángeles, pero el hecho que tú no lo veas no indica que el que lo está viendo no es de parte de Dios. Ten cuidado en tratar de contradecir una manifestación, porque a ti Dios no se te ha revelado de esa manera. Si quieres entender, tienes que subir tu nivel espiritual. Mira, este mensaje trajo mucha carga a mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque hacían algunas investigaciones fuera de las escrituras, de grandes hombres de Dios, iglesias, se reunieron, llegaron a una conclusión de gente que va a una iglesia, alaba a Dios, adora a Dios, diezma, ofrenda, lee Biblia. Se dice que el 80%, esto es triste, de gente que viene a una iglesia nunca en su vida ha escuchado la voz de Dios. Lo más cerca que ellos han escuchado a Dios es a través de una prédica o leyendo la palabra. Prepárese para estos 3 días que vienen, porque viene fuerte, viene más fuerte que estos días que le estoy preparando para esto. Pastor, pero la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero no se queda ahí. Usted está aquí conmigo. Dios le da la ley a Moisés, Éxodo capítulo 20, el decálogo, 10 mandamientos. Después sigue hablándole a Moisés, que en total son 613 mandamientos y estatutos que Dios le da. Después de allí, Dios le habla al pueblo en Deuteronomio y le dice: si oyere la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál voz? Lo que le dijiste a Moisés en el monte, o es que tú tienes otra forma, no anulando esa, de también hablarle a tus hijos. Cuando Moisés se encuentra en el monte Sinaí, ¿por qué palabra le habla a Dios? ¿Por la ley escrita o le habla audiblemente? Cuando Isaías lo ve, ¿le habla por la ley que estaba escrita, el logos, o le habla por una revelación inmediata en el momento? Mire lo que le pasó al apóstol y profeta Juan. Yo estaba en el Espíritu, mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Estaba en esa conexión con Él, en el día del Señor. Y oí, no dice, y leí. Juan 3:16, no. Ahora, escuche con atención. Yo no estoy anulando, no saque mi palabra fuera de contexto, la autoridad de la escritura. Lo que yo quiero que tú entiendas, lo he dicho varias veces, la escritura se hizo Biblia, pero la palabra se hizo carne.
Y esto es más que leer y recitar textos bíblicos. Cuando la palabra se te revela, se hace una contigo. Y aunque tú no la cargues aquí abajo, donde tú vayas, ella va a ir contigo. Cuando tú hables, tú vas a hablar de parte de Dios. Ella te va a dirigir, ella te va a guiar. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Por eso hay que subir de nivel para oír a Dios. Estaba en el Espíritu y oí. Mire todos los detalles. Cuando tú estás en el Espíritu, detrás. O sea, él puede identificar. Oye algo y identifica de dónde viene la voz. No viene delante, la voz no viene a los lados, la voz viene detrás. Y la voz, dice, una gran voz como de trompeta. Mira, le voy a hablar a gente que han escuchado la voz de Dios. Eventualmente cuando Dios te habla, la voz de Dios tiene un sonido. Dios mío. La voz de Dios tiene un sonido. Y eso es lo que le pasó al apóstol y profeta Juan. Ahora, para aquellos teólogos, listen to me. Pay attention. Cuando el apóstol y profeta Juan escribe eso, no existía el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo apenas. La base que ellos tenían era el antiguo pacto. En la investigación que le mandé a los que están en el cuarto nivel de discipulado, le expliqué que el orden cronológico de los libros que usted tiene en la Biblia, el primer libro no es Mateo. El primer libro que se escribe en el nuevo pacto es el libro de Santiago. Pero ¿por qué pone Mateo primero? Por tema de clasificación. Los evangelios, libro histórico hecho, epístolas generales, epístolas paulinas, epístolas pastorales y el libro profético de Apocalipsis. O sea, empiezan a clasificar y le dan un orden, pero no era el orden cronológico. Como el libro de Job en el orden que usted lo ve en su Biblia, no es el orden cronológico donde aparece. El último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías tampoco. Voy a seguir hablando acá. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿cómo estaba Juan? Diga conmigo, en el Espíritu. ¿Y en el Espíritu qué le pasa? Puede oír. ¿En qué estado tú vas a estar? Mira, por eso adoramos a Dios antes de escuchar a Dios, antes de la prédica. ¿Por qué se adora antes de dar la palabra? Porque tu adoración es el medio que el Espíritu Santo utiliza para posicionarte espiritualmente y luego poder hablarte. La voz de Dios va a estar determinada por la posición espiritual donde tú te encuentres. Así que cuando tú llegas, eventualmente todos llegamos con problemas. No pude hacer la dominguera. La cosa está difícil. Ahora que tengo que salir, mañana hay que ir al trabajo, no tengo para lonche. Tengo que ver cómo consigo para el pasaje. Entonces, todos esos pensamientos ahogan la capacidad espiritual en ti. Y por eso empezamos alabando, porque en la alabanza nosotros subimos al cielo. En la adoración nosotros bajamos con Dios acá. Ahora, cuando ya yo bajé con Dios, adorar a Dios, mi espíritu mi carne se anula por ese espacio. Y cuando viene la prédica, ahora yo estoy abierto a lo que el Espíritu de Dios está hablando. Y por eso yo puedo reaccionar, por eso yo puedo responder, por eso yo puedo discernir. Yo digo, esta palabra era para mí. Yo no sé quién no vino hoy. Yo no sé si esta era para mi primo, para el tío. Porque tú ves gente que están aquí, wow, aquí debería estar mi amiga. Esta palabra lo hubiera bendecido. No era para tu amiga. Si ella no llegó es porque no era para ella. Es para ti la palabra que Dios quería hablarte. Y la palabra es que Dios quiere abrir tus oídos espirituales para que puedas escuchar a Dios. Deja que Dios trate contigo. A su nombre. ¿Están conmigo todavía? Diga, cediendo a la voz de Dios. Si aspiras a escuchar la voz de Dios, debes estar en una posición en la que puedas discernir y distinguir la voz de Dios. Por eso le explicaba el viernes también. Vuelvo y digo, yo no estoy predicando, yo quiero enseñar. De que Dios toma al sordo y tartamudo que viene buscando una sanidad y Jesús lo toma y lo lleva aparte. Si hay momentos que Dios tiene que apartarte de la multitud para que tú puedas escucharlo a Él. Yo salgo de aquí el viernes cansadísimo. Quiero hablar de vivencia. A mí no me gusta fingir nada. Cansado. Toda la semana estamos aquí trabajando, la iglesia, pintando, que para aquí, que para allá. Estresado. No he comido nada. Pero cuando yo me involucro, ya yo entro en un estado de ansiedad. Literalmente. Cuando yo veo algo, yo quiero terminarlo. Hasta que yo no lo termine, yo estoy ansioso todavía.
Así que tengo que ir a la casa, salir aquí casi como algo para las 6 de la tarde, ahí a cortarme el cabello, después ir a la casa, bañarme, cambiarme, poder llegar acá. O sea, no tengo mucho espacio. Pero cuando llego aquí todavía sé que yo estoy en ese estado de ansiedad. Tengo que calmar mi emoción, tengo que calmar los pensamientos de mi mente. Estoy allá adentro y me conecto con Dios. Cuando salgo están alabando, van a recoger la ofrenda, etcétera. Y ahí empiezo a conectarme con Dios, a liberarme de toda esa energía negativa para poder subirme aquí y entregar una palabra de parte de Dios. Esa es la razón por la cual también cuando voy a predicar, yo no hago espacio ni para atender personas. Pastor, quiero hablar con usted, mire que me pasó, hoy no puedo, hoy tengo que subirme al altar. Ven otro día. ¿Por qué? Yo no quiero que mis oídos, mis sentidos estén contaminados para entregar la palabra que Dios me va a dar. Por eso hay momentos que en medio del servicio a veces hay etapas donde el ambiente está pesado. Y yo digo, yo no me voy a montar a predicar así. Vamos a adorar de nuevo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Quiero enseñarle. Yo estoy buscando el lugar donde Dios esté para montarme allí y empezar a hablar. Porque hasta que no escuche y vea a Dios moverse, yo no tengo nada que decir. Porque no se trata de mis palabras, se trata de las palabras que yo escuche de Dios. Y cuando yo hablo lo que Él me está diciendo, entonces hay un impacto en la vida de la gente. Dios mío, si se lo va a dar Dios, dáselo fuerte, por favor. A su nombre. ¿Están aquí conmigo? Ahora, anote esto, por favor. Quiero bendecirle la vida. Hay una gran diferencia, voy avanzando ya, entre escuchar y oír. Y hoy yo quiero dársela. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Anote ahí, por favor. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. La única forma de que nosotros podamos acceder a la voz de Dios es oyendo a Dios, no escuchando a Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:1. Voy a fluir. Estamos ambiente ahí. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. Escuchando, digan conmigo, escuchando. 1 Timoteo 4:1. Diga, escuchando. Mira, ahí está. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mira, para que el diablo sea filtrado en nuestra vida, basta con escuchar, no con oír. Para que el diablo se introduzca, tú no tienes que darle tu total atención. Una parte, una cabida, que es lo que dice también en este mismo libro, Efesios 4:27, dice: no dé lugar al diablo. Una pequeña abertura le da la capacidad de filtrarse, de confundir y alterar las palabras de Dios. Por eso Pablo dice: ustedes tienen que cuidar su oído. Recuerde que la fe viene por el oír. Eso se lo voy a hablar el domingo, el último día. Le voy a revelar un misterio ahí de cómo la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. No es el tema de hoy. Pero Pablo dice: escucharán espíritus engañadores, doctrina de demonios, y se van a apartar de la fe. Estarán aquí hoy, pero mañana se irán al mundo. Ahora, el problema no es lo que te hicieron, es lo que tú escuchaste. Porque yo puedo haber pecado, escúcheme, me voy a ir profundo. Yo puedo haberle fallado a Dios, pero si después de eso yo voy a escucharlo a Él: Señor, ¿qué quiere decirme? Él me va a decir, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Él no me va a decir: no siga la iglesia para estar así, mejor vete al mundo. No, 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 sigue intentándolo, vuelva a levantarte, Jonathan. Yo tengo planes contigo, tengo propósito contigo. No te puedes detener, no te puedes rendir. Es verdad que me fallaste, pero yo te voy a limpiar. Hay una oportunidad para ti. Pero como la gente escucha al diablo antes de oír a Dios, terminan allá afuera. Yo le vine a hablar a alguien: ciega tus oídos a la voz del diablo, oye la voz de Dios. Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte, Él tiene una oportunidad para ti. Él no ha terminado contigo todavía. 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo vuelve a levantar. Usted no ve que Jonás se va del propósito, se desvía de la palabra, pero cuando él vuelve a oír a Dios, Dios lo vuelve a encarrilar de nuevo. Mientras tú no escuchas a Dios, tú vas a estar errante, desviado, tú no vas a saber qué hacer. Por eso está escuchando a cualquier tipo de persona que no aporta nada. Déjalo, apártate, suelta a ese marido, suelta a esa mujer, no siga intentándolo. Pero de nuevo volviste a fallar a Dios, vete de la iglesia para estar así, mejor quédate en el mundo. Dios no te dice eso. Dios te dice: sigue, hija mía, sigue, hijo mío, yo te limpio, yo te doy una nueva oportunidad hacia adelante, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar de nuevo. Continúa, persevera, no te detengas. Si te caíste, levántate
inténtate de nuevo. Si fracasaste, vuelve a intentarlo, porque fracasado no es el que fracasa, fracasado es el que se queda en el fracaso. El problema no es caerme, el problema es quedarme en el suelo. Pero si me vuelvo a levantar, yo puedo volver a sentir a Dios, yo puedo escuchar a Dios, yo puedo volver a alabar a Dios. A alguien que diga cediendo a la voz de Dios, a su nombre. Diga escuchar, dígalo escuchar, oír. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú oyes, por eso se habla de oír. La fe viene por él, no por el escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí. Isaías nos dice, está atento y oí, no dice escuchar. Mi voz. De una o de dos maneras habla Jehová, pero el hombre no entiende. Se está dando de cuenta, la clave está en oír. Cada vez que Dios habla, la palabra no es escuchar, es oír. Entonces, oír es darle tu total atención a lo que una persona te está hablando. Escuchar es que él me está hablando, pero también yo estoy entretenido con lo que está pasando allá. Mira, si tú te vas a parar y vas a hacer alguna cosa, hazlo antes de la prédica. Pues cuando Dios empieza a hablar, un movimiento que tú hagas, te perdiste el rema que Dios tenía para ti. No permitas que nadie te hable en medio de la prédica. Espera que se acabe. No trate de interpretarme nada. Yo creo que el Espíritu de Dios me lo va a hacer entender a mí también. Oír, tome nota, que voy terminando. Significa favorecer la apertura. ¿Por qué no oyen a Dios? Porque en lugar de oír, nada más están escuchando. Por eso hay tantas voces. Dios tiene que apartarte. El viernes salí cansado, le explicaba. Cansadísimo. Yo le di a los muchachos, hoy no voy para el monte. Ahora eso no significa que no voy a orar, me voy a quedar en casa. Voy a orar, voy a tratar de descansar, porque el día anterior habíamos salido a las 3 de la madrugada, de estar aquí, de hacer un montón de cosas. Lo que dice que los pastores no trabajan. Ok. Ahora, en eso que voy a las casas, me escribe mi hijo y me dice, pastor, vamos a la playa. Ahora, ya yo había hecho planes que yo no iba. Pero le digo, Dios mío, me está diciendo, ¿sabes qué? Me voy a forzar y voy a ir, vamos para allá. Nada más me va a quedar media hora. Estoy cansado. Y la media hora se convirtieron en una hora. Fue un ambiente tan hermoso de la presencia de Dios. Porque cuando tú le das tu espacio a Dios, es allí donde Dios empieza a fluir en tu vida. Entonces oír significa favorecer la apertura. Cuando tú vas a oír, tú le cedes el espacio de abrir a Dios, no a ti mismo. Por eso, escuche el misterio, hay gente que oye solamente para responder, por eso nunca aprende nada. Tú estás conversando con ellos, pero mientras ellos te están escuchando, ellos se están elaborando toda una serie de argumentos para decirte. Por eso no pueden aprender nada de lo que tú le estás hablando, porque hay gente que oye para responder. ¿Están conmigo? Entonces, oír es favorecer la apertura. Señor, te doy la apertura a ti, inicia. Llego ahí, pues me digo, hay momentos que pasan 2 horas, 1 hora y media, 3 horas. Yo no digo absolutamente nada. Me paro, me voy. Para usted, no oré, nada pasó. Estaba en silencio, calmé y aquieté mi alma para recibir algo de Dios. Usted pudiera soportar 2 horas de rodillas sin decir una sola palabra, sin dejar que su mente empiece a pensar cosas. Ese es un ejercicio para desarrollar sensibilidad para oír la voz de Dios. Número 2, oír significa dejar hablar. ¿Y sabe cuál es el problema por el cual no oímos a Dios? No dejamos que Dios hable, porque nosotros nos la pasamos hablando siempre. Por eso le he explicado, la mayor parte de veces que Dios habló en la Biblia fue en un momento donde ya esos hombres no tenían nada que decir. ¿Por qué él no le habló a Moisés apenas sale de Egipto y mata al egipcio? Moisés tenía muchas cosas que decir, había muchos argumentos. Así que Dios espera 40 años después para poder hablarle por primera vez. Ya no hay argumento en tu mente. Cuando yo te hable, tú vas a prestar atención a mi palabra. Está atento y oí mi voz. ¿Se recuerda la palabra de Isaías? Por eso a Isaías, que cuando se muere Usías, su primer hermano, ¿quién quiere hablar cuando perdió un ser querido? Ahora dice, bueno, como tú no tienes nada que decir, ahora vengo yo a hablar. Perdí el trabajo, no me siento bien. ¿Qué ganas tengo de venir a la iglesia? ¿Qué voy a decir? Estoy destrozado. Ahí es donde yo voy a hablar. Cuando tú no tengas nada que decir, es ahí donde mi voz será escuchada. Ay,
Dios mío. Yo necesito que alguien se conecte. Voy terminando, pero quiero darte esto. Es allí donde la voz de Dios es escuchada. Oír significa prestar sincera atención a la persona y a todo cuanto ella expresa. ¿Tú quieres aprender a tener una buena comunicación con la persona? Aprenda a oír, a prestar atención. Y número 2, escuche o oiga el lenguaje facial de su rostro. Yo miro los gestos de una persona cuando le estoy hablando. No solamente me quedo con su palabra. Eso me dice algo. Por eso en la Biblia, aún el silencio de Dios dice algo también. El silencio de Dios no es ausencia de comunicación. ¿Se recuerda cuando la mujer adúltera peca y la encuentran en adulterio? Dice que la gente ya estaba lista para tirar la piedra. Jesús, la ley dice que hay que apedrearla. Adulteró, pecó. Ahora, es sospechoso que nada más la cogieron a ella, porque nadie adultera solo. ¿Dónde estaba el hombre? ¿O será que era una trampa que le querían hacer eso? Porque de hecho el texto dice, queriendo hallar una ocasión para tentarle, le presentaron a esa mujer. O sea, el texto recoge muchas cosas. Jesús no dice nada. Jesús se postra en tierra, lea primero y empieza a escribir. Los que tienen la piedra en la mano empiezan a ver lo que él está escribiendo. No dice nada. Cuando ven lo que está escrito, cada uno deja su piedra y se va. ¿Qué significa? Él empieza, según algunos conocedores muy profundos, dice que él empieza a escribir la ley de Jehová. No matarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, ok, ella adulteró, pero tú mentiste. Tú no respetas a tu papá y a tu mamá. ¿Con qué moral la vas a acusar a ella? Tú no estás haciendo lo mismo que ella, pero tú estás infringiendo en otra área. Porque el que no es adúltero es un chismoso. El que no es chismoso es un mentiroso. Pero nosotros clasificamos las cosas y por eso siempre estamos con el dedo señalador, señalando a la gente. Por eso no podemos ganar a la gente para Cristo. Escúcheme por favor. Sana doctrina ¿de dónde? Si te la pasas atacando a otros cristianos, te la pasas atacando a otros pastores. ¿Por qué? Porque no lucen igual que tú, son del diablo. No me hables de sana doctrina, porque si Cristo estuviera aquí, Cristo no estuviera persiguiendo a nadie. Mira, de hecho Jesús nunca estuvo detrás de los fariseos. Era ellos los que venían a Cristo. No, falso profeta, falso maestro. Y se la pasan. Su ministerio está seco. Quizá hay algunos pecados que se vean en otros públicos, pero ellos están haciendo cosas en secreto. Cuando tú aprendes a oír a Dios, tu actitud ante la persona será distinta. ¿Están conmigo acá? Oír a Dios. Diga conmigo, oír a Dios. Dígalo de nuevo, oír a Dios. Significa, escuche esto, que esto le puede bendecir la vida en gran manera. Dejar a un lado el propio mundo vivencial para adentrarse en el mundo de la otra persona. Write this down. Oír significa dejar nuestro propio mundo vivencial para adentrar en el mundo de otro. Tú no vas a oír a Dios mientras tú estés enfocado en tu mundo. ¿Cuál es tu mundo? La vista. Esto, lo que puedo ver, lo que puedo palpar, lo que puedo oír físicamente. Cuando tú salgas de ese mundo y te adentres al mundo de Dios, ¿cuál es? La eternidad, el mundo espiritual. Ahí es donde puedo oír. Fue ahí donde Juan oyó. Estando en el Espíritu, se metió en el mundo de Dios y pudo oír a Dios. El problema es que todavía tú estás en este mundo, tiempo, espacio y materia, y Dios tiene que sacarte de acá y meterte en el mundo de Él para que tú puedas oír su voz. Ahora, ¿qué es lo que te introduce o te hace acceder al mundo de Dios? Sencillo, 3 cosas. Adoración en espíritu y en verdad. Es cuando tú te olvidas de todo el mundo. Yo estoy aquí, están todos ustedes, pero cuando yo estoy adorando en espíritu y en verdad, ¿sabe cómo yo sé? Cuando es como si fuera yo y Dios nada más. Yo me olvidé de todos ustedes. Es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se unen en amor de verdad. En ese momento de intimidad, puede haber un montón de cosas alrededor. Tú estás totalmente involucrado en ese momento. No me digas que tú estás adorando a Dios preocupado en que no hay nada para comer. Todavía tú no estás adorando. No me digas que tú estás adorando a Dios cuando todavía tú tienes un nivel de reputación. Y si lloro es que yo no lloro bonito, todos lloramos feo. ¿Y qué va a decir la persona que está adorando? No me importa. Tómame la foto que te dé la gana. Este es mi momento con Dios. Señor, aquí estoy. Porque tú
Eres mi Dios, eres digno de adoración. Y una ofrenda, no me importa si tú no trajiste, yo sí la traigo, de amor seré para ti, aquí estoy. Un sacrificio que a mí no me importa ya nada. Se me olvidó si no hay para comer, si no tengo dinero, si tengo que pagar algo. Voy a aprovechar este momento. Acuérdese el misterio presente. Yo no sé mañana, tengo el hoy. Yo no sé si mañana volverá a abrir mis ojos. Voy a vivir el momento, lo voy a disfrutar. Te voy a adorar con toda mi fuerza, Dios. Me voy a desvivir para ti. Si tengo que ensuciarme el vestido, no me importa. Si pierdo el peinado, si se me va el maquillaje, no me importa, Señor. Pero es a ti. Yo quiero que tú me toques. Quiero que haga algo en mi vida. Yo no vine aquí a cumplir 3 adoraciones, 2 alabanzas, una prédica de pidamos el culto. No, si tú no llegas, Señor, todavía esto no se puede llamar culto. Yo necesito sentir la eternidad. Necesito sentir el poder de Dios. Necesito percibir que Dios se está moviendo en medio de nosotros. Cuando llego a ese estado, entonces puedo ir a Dios. Y es lo que va a pasar en esta tarde. Cuando empecemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, por usted mismo, usted va a escuchar a Dios. Dios le va a volver a hablar y usted va a decir: Dios mío, pero acabo de escuchar algo. Dios me acaba de hablar. Es allí donde su vida cambiará. Usted no va a estar detrás de una figura humana. El que tiene capacidad de oír a Dios, no hay nada ni nadie que pueda separarlo, porque mi mirada está puesta en el autor y consumador de mi fe, que es Jesús. Póngase de pie. Hay tanto que hablar. Levante la mano. My God. Escúchame. ¿Cómo puedo oír, pastor? No piense en nada. Elimine los pensamientos que hay en usted. Y la voz llegará. Muévete de tu mundo. Problema, desobediencia de los niños, la esposa que está en rebeldía, el marido que no hace su función de cabeza, el jefe que tengo que tolerar en el trabajo. Salte de ese mundo por unos momentos y adéntrate en el mundo de Dios. Cuando entres ahí, te va a pasar lo de Isaías: y vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas volaban. Y yo dije: ay de mí, que soy inmundo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo inmundo, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y después de eso dice que voló un serafín con un carbón encendido y tocó mi boca. Dijo: he quitado tu pecado, he quitado tu culpa. Y luego pone la capacidad de hablar. Y escuché la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí. Oír, cierre sus ojos, significa ponerse a disposición del otro. ¿Sabe por qué no oímos a Dios? Nunca estamos dispuestos para Él. Ponernos a la disposición de Dios es abandonar tus problemas, preocupaciones, intereses, y ver cuáles son los intereses de Dios. ¿Alguna vez te has preocupado qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Alguna vez te has preocupado qué es lo que a Dios le llama la atención? ¿Qué es lo que le causa una sonrisa a Dios? Recuerdo hace muchos años atrás, de tanta experiencia, tratando de compartir algo con ustedes, que estaba orando. Ese día llegué cansado, estaba ministrando en una iglesia. Creo que ese día venía a ministrar en la iglesia de la Pastora Adónica. No sé si te recuerdo un día que había un hombre que tenía 6 años que no podía oír de su oído derecho, y ese día Dios le abrió los oídos. Yo no oré por nadie. La presencia de Dios se empezó a mover y la gente empezaron a sanarse sola. Milagros. Había uno que estaba en silla de ruedas, se levantó ese día, tenía problemas de crecimiento. Al paso del tiempo empezó a crecer. Ay, yo no sé si usted está aquí. Y ese día no tenía ganas ni fuerza física de orar, pero sentí la voz de Dios que me decía, y me estaba empujando a ir a ese lugar. Llegué a la recámara de mi mamá y de mi papá, porque acostumbraba a orar ahí. Ahí está mi madre, que no me da mentir. Me tranqué, y cuando me arrodillo y me hinco frente a la cama, la primera palabra que escucho es a Dios hablarme. Y escuché la voz de Dios decirme esto: te estaba esperando.
¿Cuántas veces tú has dejado en espera a Dios? Señor, te voy a buscar a las 3 de la madrugada. Voy a sacar los fines de semana para ir a orar. Y Dios ahí esperándote. Él toma en serio tu palabra. Nada de lo que tú digas en el cielo se toma en poco. Y cuando llegó el momento, Dios estaba ahí. Y pasaron las horas, Dios esperando para ver si iba a llegar. Y nunca apareciste, nunca llegaste. Hay gente que tiene hoy que salir de su mundo, ponerse a disposición de Dios. Oír es ponerme en función de otro, como si fuera yo mismo. Oír es tener fe en otra persona. Oír es amar al otro. Y cuando tú llegas allí, entonces puedes escuchar a Dios. Te voy a entregar algunas cosas que te van a ayudar. Número 1, ¿cómo puedo oír a Dios? Elimina las distracciones. Yo creo que el pastor se pasa. No me gusta que nadie camine. No me gusta oír celular. No me gusta que la gente esté hablando. ¿Por qué? Porque son distracciones que te bloquean a la realidad espiritual de Dios. 2, cédele y rinde tus sentidos naturales y tus sentidos espirituales se abrirán. No pretendas oír a Dios en el espíritu cuando tu oído físico estás escuchando lo que no debes oír. No pretendas ver visiones, ángeles y cosas espirituales cuando estás viendo cosas indebidas. No se puede. Ríndele tus sentidos espirituales. Pídele a Dios que te dé sensibilidad. Si yo vengo aquí a un culto, yo no sé ustedes, y yo no lloro, hijo, yo me siento mal. Yo necesito sentir a mi amado. Yo necesito percibirlo a Él. Por eso cada vez que vengo, lo primero que estoy buscando es dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando lo veo, empiezo a sentir el movimiento de Dios. Ahí me rindo, me olvido de todo. Si tú no has escuchado a Dios antes, hoy es el día de Dios para ti. Practica lo que te estoy diciendo ahora, no para mañana, y escucharás a Dios ahí donde tú estás. Levantas tu mano al cielo.